Mucha gente dice por ahí, yo perdono pero no olvido. Perdonar cuando el dolor es injusto. Hay dolores que no se explican, heridas que no provocaste y traiciones que no merecías. Nosotros cuando perdonamos, en realidad nosotros nos liberamos más a nosotros que a la otra persona. Por eso es que el perdón es tan importante y por eso es que Dios no se equivoca. Dios les bendiga a todos. Estamos un día más, un lunes más en nuestro podcast en Hablemos la verdad de la verdad. Un espacio donde no maquillamos lo que Dios quiere hacer, pero tampoco suavizamos lo que Dios quiere confrontar. Amén. Así que en este día quiero, Yonaira se encuentra con nosotros. Dios le bendiga a todos. Buenas noches. Una de nuestras administradoras. Sí, entonces hoy quiero por lo menos saludar a 5 personitas que estuvieron con nosotros comentando la semana pasada y hoy quiero empezar por Darling Solanos. Ok. Sí, porque siempre nos comenta y pues, yo quería, ¿verdad?, darle ese saludito a él. Nuestra hermana Migdalia Machuca también, nuestra hermana Ruby, que es de nuestra iglesia, y nuestra hermana Janet, que también es una persona súper especial que ha llegado a nuestras vidas. Así que, y Nilda González también, 5 personitas, ¿verdad?, de las que estuvieron aquí con nosotros. Y quería, ¿verdad?, darle ese saludito para que se motiven a entrar, a compartir, a dejarnos sus mensajes, sus comentarios, para que así nosotros podamos, ¿verdad?, seguir hablando la verdad de la verdad y llegar a más personas. Sí. Entonces, Yonaira, saluda al pueblo ahí. Buenas noches nuevamente. En este día tenemos un tema bastante peculiar, diría yo, ¿verdad? Porque es un tema, perdonar cuando el dolor es injusto. Perdonar cuando el dolor es injusto. Y es un tema, ¿verdad?, bastante confrontativo porque diariamente nos toca perdonar, Yonaira, tantas cosas, o sabemos que tenemos que perdonar, o muchas veces pedir perdón, pero es algo, esa palabrita de perdón, es una palabrita que suele ser un poco confrontativa. Y chocante, como dolorosa, como que hay mucha gente que como que no quieren pasar por ese proceso de tener que pedir perdón o perdonar. No sé cuál de las dos es la más difícil. No sé si las dos se pueden poner en la misma balanza. Creo que las dos chocan entre sí. Sí. Porque dependiendo de la posición en la que tú estés, es que te va a chocar. Sí, y yo creo que suele ser como que difícil. Y es tan difícil que las personas acostumbran a pedir disculpa y no perdón. O sea, es tan difícil que ni te sale decir esa palabra. ¿Verdad? Y para eso hay algo, porque ahora que lo dijiste, porque yo he conocido personas que tienen que pedir perdón porque cometieron una falta y esa otra persona está herida de una forma que a veces no tenemos esa explicación de cómo, que no tienen cómo lidiar con ella. Mas, sin embargo, ellas dicen, no, yo no tengo que pedir perdón. Eso no es nada. ¿No te ha pasado, Yonaira, que hay gente que aún a uno doliéndole lo que pasó, dicen, no, porque eso no es nada? Yo conozco mucha gente así. Y te puedo decir, mucha gente aún adulta en edad, bastante maduros, y pueden ocasionar problemas y solamente dicen, ay, yo no tengo que pedir perdón porque es que eso no es nada. Exacto, ellos echan por menos lo que provocó esa acción en nosotros. Exacto. Exactamente. Entonces, tú te quedas como que, o sea, pero sí me dolió. Ah, no, como que uno lo tiene que olvidar, borrar, porque fueron ellos los que causaron ese dolor. Pero cuando es uno que se lo causa a ellos sí esperan que uno pida perdón. Y es fuerte. Porque es que el perdón sana. Sí, y vamos a hablar de eso.
de cuando el perdón sana. Perdonar cualquier cosa, sino aquello que no es perdonar cualquier cosa, sino perdonar aquello que sucedió y que muchas veces nosotros no lo hemos buscado, porque a veces te ponen en posiciones donde comienzan a ser injustos contigo, comienzan a ser personas que tú dices, wow, yo no me esperaba que esta persona actuara conmigo de esta forma. Entonces nosotros llega a un momento donde tú dices, todavía como yo estoy en Cristo, yo tengo que perdonar. Pero ¿cómo yo tengo que perdonar algo que yo no provoqué? Ha pasado, Yonaira. Claro. Cuando uno dice, tengo que perdonar algo que yo no hice, que yo no provoqué, pero como sierva de Dios, tenemos que Perdonar. Y tenemos. perdonar sin que esa persona te haya pedido perdón, que es lo más difícil, como mencioné anteriormente. Es bien chocante, porque mucha gente dice por ahí, yo perdono, pero no olvido. Por eso mismo, porque es que lo que le hacen a uno, eso llega muy adentro, se vuelve emocional, se vuelve sentimiento. Y cuando hay algo como sentimiento dentro de uno, es difícil uno sacarlo. Imagínate cuando tú no lo provocas, como tú acabas de mencionar. Ajá, cuando uno no es el que lo provoca. Ahora, tú dijiste algo que llamó mucho mi atención. Estabas hablando de cuando es confrontativo. Ya mismo yo me voy a acordar de eso. Hay dolores que no se explican, heridas que no provocaste y traiciones que no merecías. Mira Muy qué fuerte, muy mira fuerte. qué fuerte. Dolores que no se explican, porque a mí me ha pasado que yo he tenido que perdonar o ir a donde una persona que tú ni te explicas qué pasó en su mente, qué sucedió en su corazón, porque hay varios factores. ¿Qué sucedió en su corazón? Que yo como ser humana, yo no me explico por qué son las actitudes. Esto englosa muchas cosas. Dice, heridas que tú no provocaste. ¿Cuántas personas hay muchas veces alrededor de nosotros que se sientan heridas y uno dice, pero es que está bien porque yo no tengo que ver o yo no tuve que ver, pero más sin embargo, cuando esa persona se llega a ti o comienza a hablar contigo, te dice, no, pero es que tú provocaste esa herida. Y tú te quedas como que, Sin tú yo, saber que tú has hecho nada. exacto. Entonces, esa persona anda herida y nosotros, pues, andamos, ¿verdad? Como decimos en el buen boricua, en la lalambia, porque para mí eso nos pasó conmigo. Exactamente. Y traiciones que no merecían. Porque cuántas veces, porque aquí estamos hablando de perdonar el dolor, pero eso también abarca en la traición. Exacto. Entonces, aquí en Hablemos la verdad de la verdad, tenemos que saber que cuando estamos en Dios, ¿verdad? Dice que todas cosas estas van a pasar a nuestras vidas. Todas estas cosas van a suceder a nuestras vidas, pero es necesario que nosotros sortemos ese dolor, que se lo entreguemos al Señor, pero siempre suele ser difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay esa compatibilidad entre las personas, Exacto. que a lo mejor hubo, pero después ya no. Y aunque nosotros no sepamos por lo que está pasando y qué sucedió en su mente, nosotros estamos, bueno, ¿y ahora cómo se hace esto? Y nosotros como cristianos tenemos que perdonar. Mira, tú dijiste dos puntos importantes que me llamó mucho la atención, y es que cuando suceden esos tipos de situaciones, que hay alguien que tiene algo contra de mí, que yo no lo sé, que debo de pedir perdón, pero no sé que debo de pedirlo. Ese tipo de situaciones también te llevan como al rencor y al resentimiento, porque tú dices, o sea, que aparte de que tú tienes que batallar con el perdón, vienen otras cosas más que se añaden a tu vida que está en contra de tus principios cristianos o de tu vida espiritual. Y es que tú te llenas de rencor porque tú dices, pero esta persona, ¿yo qué le hice? Entonces eso comienza en tu mente, a trabajar en tu mente, a trabajar en tu mente.
pero ¿por qué hizo eso conmigo? ¿Cómo que yo dije que le hice algo? ¿O por qué no me habla y me lo dice primeramente? Claro. Mira, tú me hiciste tal cosa. Y así ambas personas nos liberamos de eso. Y otra cosa que mencionaste es que nosotros cuando perdonamos, en realidad nosotros nos liberamos más a nosotros que a la otra persona. Por eso es que el perdón es tan importante y por eso es que Dios no se equivoca, porque el perdonar no es un deber que tú tienes que hacer como tal, es un mandamiento, o sea, tienes que perdonar sí o sí a aquella persona. Yo entiendo que hay dos pecados que no son perdonados de parte de Dios. Y este es uno de los que la persona los obvia. La gente siempre dice, el que blasfema contra el Espíritu Santo, ese no va a ser perdonado. Pero no, el que no perdona no va a ser perdonado. Y eso está bíblicamente mencionado. Y el que no ama, exacto. Es que todo eso englosa en lo que tú estás diciendo. Porque de todos los mandamientos dice, pero aún dejo estos dos mandamientos. Y ya que tú lo trajiste a colación, a mí me gusta mucho porque un hermano mío, que es ministro, hace muchos años atrás me dijo, Keila, si tú quitas toda la Biblia y nada más dejas esas dos cosas, amarás a tu prójimo, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, quitando toda la Biblia. ¿Todavía sería fácil agradar a Dios? No, creo que lo más difícil. Porque el tema, yo creo que el confrontamiento que uno tiene diario es con la persona, o sea, lo que te impide irte para el cielo prácticamente, no son los pecados que tú cometes contra ti mismo, sino lo que las personas que tú tienes de frente te hacen provocar, o sea, te provocan a pecado, porque el ser humano no colabora con el cristiano, o el cristiano tampoco a veces colabora con... Cuando digo ser humano, no quiero poner a las personas que no le sirven a Dios como algo fuera de lo normal, sino para poder diferenciar. Algo que tú dijiste ahorita que ya me acordé es que nosotros cuando estamos en este lapso de perdonar, hay algo que yo me quedé con eso bien fuerte porque decimos perdonamos pero no olvidamos. Esa frase todas personas creen que hasta bíblica es y no es así. Y no es así. Pero tú sabes una cosa, Yonaira, yo pienso que es completamente cierto, porque perdonamos, pero no podemos olvidar. Y cuando en otras ocasiones había tocado este punto o este tema con algunas personas cristianas, me decían, no, pero es que tú tienes que olvidar. Es que tú tienes que perdonar y olvidar. Pero Dios no te da amnesia. Sobre ese tema, Dios no te da amnesia para que tú no te puedas acordar, porque como seres humanos nos vamos a acordar. El que me duela, si me duele, estoy fallando porque no he perdonado. Ahora, pero yo lo puedo mencionar siempre y cuando yo haya perdonado. Exacto. Y es parte de un proceso. Exacto. Cuando mencioné de que no es bíblica, la frase como tal no es bíblica, pero quiero hacer un hincapié con José. Si usted lee la Biblia en Génesis, usted se dará cuenta que José no perdonó a sus hermanos de manera inmediata. Ellos pasaron por un proceso antes de ser perdonados completamente. O sea, él no fue directamente y dijo, mis hermanos, yo soy su hermano José, que ustedes vendieron, que ustedes pusieron como esclavos, yo los perdono. No fue así. Él no se dio a reconocer de inmediato. ¿Por qué? Porque él primero quería ver el verdadero arrepentimiento. Es correcto. José no perdonó levemente, él no perdonó rápido. Exacto, porque él todavía recordaba eso. Sí, y también dice la palabra que también cuando vio a sus hermanos, él lloró. Él primero sintió molestia, porque la Biblia lo dice que cuando él lo vio, él se sintió molesto. Y se llevó a uno de sus hermanos a comer y qué sé yo, pero los demás los mandó para allá adentro. ¿Por qué? Porque él se sentía incómodo con lo que estaba pasando. Exacto. Entonces, yo digo, es en el proceso de la historia, es cuando Dios tiene que trabajar fuertemente en José hasta el punto de él reconocer que sus hermanos de verdad lo habían, bueno, puedo decir que lo habían, o sea, que José lo había perdonado,
o sea, que ellos tuvieron un verdadero arrepentimiento. Exacto, esa es la palabra. Que ellos de verdad tuvieran ese arrepentimiento para entonces José poder actuar en forma segura en la presencia de Dios para poder sustentar a su familia. Porque yo sé que José en el proceso se tuvo que haber dado cuenta que Dios tenía que estar ahí y entender que todo lo que él pasó fue un proceso de parte de Dios. Exactamente. Si mal no me equivoco, ahora que mencionas esa parte, si mal no me equivoco, en Génesis 50:20 dice que José le dice a sus hermanos, como ustedes quisieron hacerme el mal a mí, pero Dios estuvo ahí, o sea, como que eso era parte del propósito de Dios, que se cumpliera el propósito de Dios, era necesario que ellos vituperaran contra José, Sí, para que él llegara donde él llegó. es correcto. Que hay situaciones que pasan en nuestra vida que son propósitos. Propósitos. Exactamente. Y lo más fuerte, y José pasó tanto porque tiene que perdonar a su hermano. Tiene que perdonar aunque no lo dice claramente, pero para que Dios trabajara en él y estuviera con él de la mano de él, básicamente tiene que perdonar también a la esposa de Potifar, porque ahí hubo una calumnia demasiado fuerte. O sea, que él pasó demasiadas cosas que debió de perdonar. O sea, el tema fuerte de José era el perdón, literalmente. El perdón. Wow, terrible. Eso es, o sea, si uno lo resume y hace una síntesis, era perdón, completamente, desde que sus hermanos lo engañaron, porque él fue engañado también por sus hermanos. Luego entonces ser vendido. Luego lo que le pasó con la esposa de Potifar. O sea, que fue demasiadas situaciones que él pasó. Y aún con su papá, porque su papá también le dijo, ¿acaso nosotros vendremos a servirte a ti? Exacto. Y dice la Biblia que su papá luego meditó en eso, pero él tenía básicamente a todos arriba. Si me muevo para aquí, me van a tirar la mala. Si me muevo para acá, me van a tirar la mala. Y José todo el tiempo, un joven, cuando comenzó, un joven de 17 años, trabajando con lo primordial que era la mente. ¿Por qué? Porque era la forma donde Dios estaba trabajando en él a través de los sueños. Exacto. Era a través de los sueños. Entonces, él comenzó a experimentar sueños que él posiblemente en ese momento no los entendía, pero su papá de alguna forma le interpretó. ¿Por qué? Porque al decirle, ¿acaso vendremos nosotros a servirte a ti? Ya él, en pocas palabras, estaba predispuesto también. Prácticamente diciéndole que eso era lo que iba a pasar. Ahora, cuando José tiene que perdonar, tiene que sanar, tiene que pasar muchas cosas en la vida de él, y volvemos a decir, fue parte del propósito que Dios lo levantara, que así guiara aún a aquel pueblo, porque no era fácil por lo que estaba pasando. Él tuvo que experimentar el perdón de muchas áreas, muchas áreas. Algo que mencionaste ahorita, y no quiero dejarlo pasar por alto, cuando hablaste del perdón genuino. Ajá. Que no solamente las personas cuando se les dificulta pedir disculpas, las que sí, algunas, no todas, piden perdón, no siempre es un perdón genuino, no siempre es un perdón verdadero. Es como, tengo que pedir perdón porque eso es lo que tengo que hacer. Porque no me obliga. Porque me obligan. No porque me nace del corazón pedir perdón. Exacto. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que una persona pidió perdón de corazón? Sus acciones. Las acciones hablan por sí solas, porque de la boca para afuera cualquier persona puede pedir perdón, porque eso es una palabra, perdón. Exacto. Pero mis acciones van a demostrar si verdaderamente yo a ti te perdoné. Es correcto. Y también hay que recalcar que, porque también uno tiene que ponerse en la posición del que pide perdón, no solamente del que es perdonado. Exacto. Bueno, cuando uno pide perdón también, ¿cómo yo me doy cuenta que yo perdoné? Esa era una pregunta que yo me venía haciendo en la mente. ¿Cómo yo me di cuenta que yo realmente perdoné a alguien? ¿Cómo yo sé que no sigue el rencor, que no sigue eso que me sigue calcomiendo en la mente de que, mira, fulana me hizo eso? Porque hay veces que lo que te hace una persona es tan y tan fuerte en tu vida que tú, antes de dormir, tú piensas en eso.
después que tú despiertas, viene ese Es pensamiento. correcto. O sea, te afecta demasiado emocionalmente, a tal punto que te causa daño en tus órganos, porque te genera un estrés también, cualquier problema que tú tienes con una persona. El perdón es tan complicado en todos los aspectos Delicado. y delicado, exactamente, que por eso es que se hace énfasis en la Biblia sobre el perdón. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Cuando me es fácil hablar con esa persona, Es correcto. cuando yo no siento como eso, como que, porque también cuando tú no has perdonado y tú no olvidas, tú ni quieres ver a esa persona. Y comienza ahí el orgullo también, pues no le quiero ni hablar tampoco. Son muchas cosas, Yonaira, lo que tú estás englosando ahí. Exacto. So, que una persona que no ha perdonado o de corazón, que fue lo que comenzaste a hablar, quiere decir que entonces está dejando que las obras de la carne sean las que se reflejen. Hablen por ella. Wow, tremendo. Exacto. Entonces, no es fácil. José no perdonó porque el dolor desapareció. Él perdonó porque entendió el propósito de lo que estábamos hablando ahorita. Cuando él de verdad entendió que él era el que Dios había escogido para aquel tiempo, para preservación de su familia, porque no solamente él pudo alimentar a un pueblo, sino que también su familia fue alimentada de lo que él, como, ¿verdad? Como líder en aquel momento, pudo preservar. So, cuando él entiende que Dios te lleva en una línea, y eso pasa muchas veces con nosotros, Yonaira, cuando sabemos, ¿verdad?, que el que carga las obras de la carne es porque Satanás está envuelto ahí. Exacto. Completamente, Así Satanás es. está trabajando en tu mente y en tu corazón de una forma que a veces nosotros no lo podemos explicar. Y es donde se comienzan a reflejar las obras de la carne. Más sin embargo, cuando tú entiendes que tú pasaste por eso, pero que al tú perdonar, Dios comenzó a obrar y a enseñarte tantas cosas que a lo mejor tú pensaste, wow, que tú no ibas a alcanzar. A lo mejor cosas que con tu familia, a veces decimos, pero ¿por qué yo pasé por esto? Más sin embargo, cuando entendemos por qué lo estamos pasando y cuál fue el fruto de lo que vino más adelante, tú dices, wow, era necesario que yo pasara por este dolor, porque de esto Dios sacó algo, yo voy a decir poderoso, Yonaira. Y algo muy importante también, y es que cuando uno tiene un resentimiento por una persona, porque uno debe de reconocer que hay momentos que uno tiene resentimiento hacia alguien, pero uno no tiene el valor de enfrentarlo. Y quiero citar la frase de la pastora, cuando ella dice que su papá le enseñó, dígalo por mí, Ay, Dios mío, sí. que podemos, ¿verdad?, enfrentar a la persona con las palabras adecuadas. Sí, que lo cortés no quita lo valiente. Exacto. Esa frase es una frase sumamente importante porque estoy segura que existen muchas personas que alguien tiene un rencor guardado hacia ella y la otra no lo sabe. Por ejemplo, usted tiene un rencor hacia mí, pero yo estoy ajena a eso y hasta te doy abrazo, te doy besos y no sé que usted tiene algo contra mí. Ahora, ¿cuál es mi deber? De yo ir directamente y confrontar y decirlo por qué. Porque también yo hago libre de esa deuda a esa persona. Claro. O sea, voy a vivir toda mi vida con algo que ella ni sabe que me hizo. Pero vuelvo y recalco de que no es fácil ir y hablar con la persona. Es una barrera que el mismo enemigo también te pone para que tú no hagas el proceso de liberación, porque tú liberas a la persona y te liberas a ti mismo. Exacto, tremendo. Ese corazón, porque estamos hablando de las personas, estamos hablando directamente de un corazón. Sí. ¿Verdad? Porque, como dice la Biblia, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana que la vida.
Este corazón debe estar alineado a la voz de Dios para que tú puedas entender, ¿verdad? Si hay algo en contra de ti, que el Señor te lo revele. Porque si no estás alineado, tienes que preguntar o algún día te vas a enterar. Pero si está alineado, el Espíritu Santo te va a dejar saber que ahí hay algo que a Él no le agrada. Entonces ahí, donde orando por la persona, ya Dios te va a decir, no, mira, habla con la persona porque necesitan aclarar situaciones, aunque nosotros no lo sepamos. Ahora dice, porque si no estaría infringiendo en pecado, que es de lo que hemos estado hablando. Falta de perdón es igual a pecado, que es tremendo, porque decimos, no, yo no peco. Ay, Dios mío, ya, espérate, prenda las luces. No, yo no peco, ¿sabes? Es que yo vivo en santidad, porque es que sin santidad nadie va a ver al Señor, pero no tienes perdón, tienes falta de perdón, no eres una persona íntegra delante de Dios. Y muchas veces, y esto es algo que yo sé, Yonaira, lo voy a decir finamente, pero muchas veces, de las veces que nos persiguen, son personas que no están alineadas, no están alineadas, porque si tú no estás alineada o alineado a la voz de Dios, a ese compromiso, a esa integridad, prácticamente estás en pecado. Entonces queremos todo el tiempo señalar, que lo he dicho desde el primer programa y lo voy a seguir diciendo, siempre juzgamos y criticamos lo que podemos ver, más no lo que está dentro del corazón. Y yo ahorita estaba hablando con una dama y estaba hablando así de muchas cosas y le dije, ¿tú sabes qué? Que cuando las personas están en esa condición, ni Dios mismo le va a revelar la condición del otro, porque son personas que no cuidan, no pueden guardar sus labios. Quise ser un poquito más cortés. Más cortés. Pero literalmente nosotros no podemos centrarnos en esa vida, porque sabemos que no está alineada. Ahora, dice, está infringiendo en pecado o arraigado de los deseos de la carne o las obras de la carne. Entonces, ¿qué vienen siendo las obras de la carne? Odio, rencor. Y por ahí mismo Y mentira, porque hay que incluir la mentira. Cuando la persona no quiere perdonar, miente a su favor. Y te pone a ti como que tú fuiste la causante del problema. Sin tú saberlo. Exacto. Y sin tú creer que tú fuiste el que causó ese dolor. Y yo digo que cuando personas se portan de esa forma, es porque, vuelvo y repito, porque hay palabras que voy a seguir utilizando, no están alineados. No están alineados a la voluntad de Dios. Entonces, por eso la Biblia dice que estamos siendo como niños fluctuantes, que estamos en doble ánimo. Porque mira, cuando la semana pasada utilizamos esa palabra, yo me quedé con esa palabra, fluctuante, como niños fluctuantes. Estamos hoy, mañana no, hoy sentimos, mañana no, hoy me quieren, pero mañana me odian. Entonces son personas que por más edad que tengan o menos edad que tengan, viven en una ignorancia, porque así lo voy a decir, no quiero ser fina, ignorancia de que no se dejan dirigir por Dios. Hablamos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y si no tenemos justicia en nuestro corazón y en nuestro hablar, tristemente el pecado está arropando tu corazón. Así es. Ahora, yo estaba ahorita y estaba
leyendo, que te lo voy a decir, sed, antes sed benigno unos con otros, misericordiosos. Misericordioso, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros, que eso está en Efesios 4:32. Y yo dije, wow, qué tremenda palabra, ¿sabes? Me encantó. Ahora, benigno. Yo dije, esos son frutos del Espíritu, ¿sabes? Está la benignidad, ¿verdad que sí? Entonces yo quise buscar la referencia de esa palabra, benigno. Y cuando vino, o sea, busqué el significado, es ser una buena persona. O sea, tener benignidad es ser una buena persona. Ahora, no se refiere tanto a ser una buena persona, sino tener un corazón inclinado a hacer el bien, aun cuando no lo hagan contigo. Y mira qué terrible, Yonaira, que hoy día eso ya no se ve. Ya no se ve porque como vamos a hablar la verdad de la verdad y como estamos serios, ¿verdad? En estos temas, de hablemos la verdad de la verdad y confrontar con la palabra, necesitamos estar enchuflados con Dios. Amén. Y no podemos estar en dos aguas. Yo sé, ok, sí, están en dos aguas porque Yonaira hoy tiene una farda chinita. Eso te estoy poniendo ese leve comentario, que en voz de otras personas puede ser lo peor. Pero vamos a utilizar que a nosotros no nos gusta la falda roja o la falda naranja. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Yo como deber, como mi deber como cristiana, se supone que yo te diga, Yonaira, ¿tú crees que esa falda naranja que tú tienes, eh, ¿verdad? Si te la puedes arreglar un poquito. Es cosas sencillas como tú dijiste, eh, que me enseñaron de chiquita y ahora como que se me olvidó rápido, pero nosotros necesitamos personas que se atrevan a confrontar la verdad, pero es la verdad, ay Dios mío, Yonaira, es la verdad directamente, Sin rodeo. sin rodeo y sin estar tirando balas locas. ¿Por qué? Porque eso crea cuando una persona está en esa línea tan finita de estar bombardeando, ¿qué hace? Como supuestamente no es para nadie, crea en personas dolor, crea amargura, crea tantas cosas en la vida de las personas. Entonces, por eso digo, malas enseñanzas bien enseñadas, porque no queremos ajustarnos a lo que Dios nos mandó a hacer, que literalmente, Yonaira, fue buscar mi salvación. Exacto. Ahora mismo yo no puedo fijarme en ti, porque Dios me está mandando a mí a cuidar mi salvación con temor y temblor. ¿Ves? Y eso pasa mucho, que tenemos que confrontar, como estábamos hablando ahorita, perdonar cuando el dolor es injusto. Y muchas veces tenemos que estar pasando dolores, y yo lo digo por experiencia propia. ¿Cuántas veces, Yonaira, yo no he tenido que llorar al lado de mi cama? Y las lágrimas se me bajan porque yo no he sido una persona que estoy dispuesta o he querido siempre agradar al hombre. Pero ahí es que entra el versículo bíblico que mencionaste ahorita, que era sobre sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué nos quiere decir eso? Que nosotros tenemos que actuar con sabiduría y con límites. Exacto. O sea, yo puedo perdonar, pero yo tengo que poner límite. Yo tengo que discernir y también yo tengo que tener cuidado emocional. O sea, yo tengo que cuidar mis emociones. Yo, porque el simple hecho de que tú me hiciste algo, yo no puedo actuar de esa manera. Uh-huh. De yo entonces irme a mi habitación, llorar y llorar cuando la otra persona
estado descansando tranquila, que fue la persona que provocó ese malestar en mí. Exacto. Por eso es que Dios nos manda a nosotros a perdonar, pero tengo entendido que también Jesús ponía límite. ¿Por qué? Quisiera mencionar ese versículo, pero no recuerdo si fue en Juan 2:24, cuando Jesús dijo, yo mismo Jesús no confiaba en ellos. O sea, él mismo me mandó a perdonar, pero él mismo no confiaba, porque él los conocía a todos. Claro. Como él los conocía a todos, él sabía con qué intención venían, pero yo no sé, porque yo no conozco los corazones. Yo no sé con qué intención tú vienes, pero sí puedo poner límites. Y hay personas que tú la perdonas, la vuelves y la perdonas. Es como una canción que dice, yo me caigo, tú me levantas. Yo vuelvo y caigo, tú me levantas. Yo vuelvo y caigo. Dios no es relajo. Ya Dios lo levantó muchas veces, ponga también de su parte y levántese. Entonces, eso también debemos de llevarlo al perdón. Yo te puedo perdonar 70 veces 7, como dice la Biblia, porque la Biblia lo dice. Sí. Tienes que perdonar 70 veces 7, pero también tú, como la persona que fue perdonada, tienes que poner de tu parte. Claro. Ayúdame tú a mí también, mi corazón. Porque no solamente soy yo la que tengo que hacer la parte, también tú tienes que hacer tú tu parte. Como dicen los memes, Señor, yo quiero amar a mi prójimo, pero es que mi prójimo no colabora. No colabora. Recuerdo a alguien que me dijo, le dijo a otra persona, Yonaira no me perdonó porque ella me recordó el pasado, ella recuerda lo que sucedió. Pero eso no es así. Es que para tú saber que tú perdonaste a alguien, tú tienes que decirle, mira, tú moviste ese vaso y eso me hirió. Yo hoy te perdono. Y te pido perdón porque yo lo guardé eso en mi corazón. Pero yo tengo que decirte qué fue lo que hiciste, no recordando el pasado. Yo no puedo venir y decirte, mira, yo te perdono. ¿Qué? ¿Me perdonaste? ¿Sabes? ¿Qué me perdonaste? Ajá. Yo no sé qué te hice. O sea, yo tengo que decirte qué fue lo que te perdoné. Sí. Y es así. El perdón es muy delicado. Ahora, dice en Mateo 18-21, ¿verdad? Dice, Pedro le hace una pregunta a Jesús muy humana. Maestro, ¿tengo que perdonar? Y ahí es donde en Mateo dice, no te digo que si perdonara hasta 70 veces. No, hasta 70 veces. Entonces, Jesús no estaba hablando, o sea, la Biblia no te está hablando de una cantidad exacta. No, porque eso fue como un número cualquiera para que tú supieras que no hay un límite de perdón. Exacto, porque literalmente eso es lo que tenemos, o sea, cuando yo estaba estudiando, vi ese versículo de la Biblia y yo dije, wow, Jesús nos manda a perdonar 70 veces 7, pero no es un número que debe de ser, sino es una, como tú dijiste, una frase que va a exagerar de la forma que tú de verdad tienes que perdonar. Pero poniendo distancia, porque es un mito cuando te dicen que tú tienes que seguir con la gente, no. Tú tienes que guardar distancia con esa persona cuando tú ves que es reincidente en lo mismo, porque tú no puedes estar de manera reincidente en un sufrimiento, como mencionaba anteriormente. Tienes que poner distancia. Aunque Jehová me manda a perdonarte, te perdono, te amo, pero toma tu distancia porque no puedo seguir lo mismo. Sí, porque tienes que cuidar tu corazón. Exactamente, que eso es esa es la sabiduría que tú tienes que tomar, guardar tu corazón y no seguir, ¿qué? Porque Jehová me mandó a perdonar 70 veces 7, déjame tenerlo al lado mío. No, porque yo tengo que cuidar mi salvación. Si tú me eres de piedra de tropiezo, perdón, salte. No puedo seguir así. Eso me gustó, salte. Y si en un momento de eso llega Jehová, me perdí. Pero eso me gustó mucho, salte porque yo necesito que mi alma se salva. Exacto. Salte. Eso me encantó, me encantó. Ahora, Jesús también dijo, cuando le dijeron, maestro bueno. Muy bueno. Le dijeron, maestro bueno. ¿Y qué dijo Jesús? Ni uno bueno hay. Ni uno bueno hay. Sí, porque eso fue con su segunda intención que lo mencioné. Ajá, entonces, a eso voy. Las personas quieren proyectar que sí son demasiado de buenas, pero no. O sea, el mismo Jesús dijo, ni uno bueno hay. Tenemos que ponernos para lo de nosotros, para que nosotros sepamos hasta dónde tenemos de ser dirigidos.
Esto no es, es que todo el mundo quiere aprovecharse. Yo digo, es como aprovecharse o entrar en una provocación para que uno actúe de una forma que tal vez ellos quieren que tú actúes. ¿Para qué? Para luego después decir, mira, ahí está, yo lo sabía. O si no viene la frase de, pero que ella es cristiana, porque el cristiano, para el inconverso, cuando llamamos inconverso a una persona que no le sirve a Dios directamente, el inconverso le encanta atacar y señalar al cristiano en esa parte. Pero no es que es cristiano, porque, o sea, porque yo que soy cristiano tengo que perdonarte muy rápido. No, o sea, todo lleva un proceso, aunque uno le sirva a Dios, uno tiene que tener su intimidad con Dios, su proceso con Dios para perdonar. Eso no es porque ya yo soy cristiana, te perdone ahora mismo. Es como en San Juan, que dice que cuando no eres bien recibido en una ciudad, hablando bíblicamente, Sacuda dice, los pies. sacudir el polvo de tus pies, da media vuelta y vete. O sea, la misma palabra de Dios te manda a que si yo no te gusto, yo no soy ¿cómo es? Yo no soy para ti ¿cómo se llama? Si yo no soy para ti un ejemplo, ¿verdad? No necesitas estar en la vida mía. Y tal vez yo no necesito estar en la tuya, pero no es que nos dejemos de amar. Exacto. No, porque se supone que el que ama a Dios tiene que andar, ¿verdad? En su verdad, en justicia y todo. Pero no nos manda que estemos, ¿cómo es? Pegados. Exacto. Ajá, porque ya hubieron corazones heridos y sí, tenemos que cuidar nuestro corazón. Y yo lo puedo decir, yo soy testigo de eso. Yo llegué a una sala de emergencia, a una sala de hospital, eh, por un dolor de cabeza que me estaba matando. Pero literalmente, ¿por qué fue? Porque yo constantemente buscaba, iba donde todos, tú estás bien, y tú estás bien, tú estás bien, ¿qué te pasa? Oh, no te preocupes, que yo te voy a ayudar a resolver. Entonces yo constantemente estaba buscando esa tranquilidad entre las personas y yo no sabía que yo misma me estaba enfermando. Hasta llegué ustedes saben, tal vez mucho allá no, pero yo llegué casi el borde de la muerte. ¿Por qué? Porque estaba tratando todo el tiempo de que todo estuviera bien y que todo el mundo estuviera junto, unánime, como la Biblia nos manda. Pero se nos olvidó lo que dijo San Juan. Si mira, si eres piedra de tropiezo, salte del medio. Eso me gustó. Salte del medio, que yo me quiero salvar. O sea, si mi prójimo no coopera, como dijimos ahorita, que de eso hay muchos memes por ahí, si mi prójimo no coopera, mira, salte del medio. Si yo no soy grata, ¿verdad? No nos hagamos daño, no nos hagamos daño y tenemos que vivir con hermanos, ¿cómo es? Hermanos juntos en armonía, pero cada quien por su lado. Esto es cada quien. Entonces, Yonaira, cuando el dolor es injusto, que ya lo hemos dicho aquí, ¿verdad? En varias ocasiones, perdonar cuando el dolor es injusto. El que practica la injusticia tampoco es de Dios. No, no. El que practica la injusticia tampoco es de Dios. Y la injusticia ahí acapara muchas cosas. O sea, y cuando tú no eres justo, cuando tú murmuras de tu hermano, cuando... A conciencia. a conciencia, sí. Eso es otra. Porque perdonar cuando el dolor es injusto, pero tú sabes también lo que es perdonar, aún tú sabiendo que lo que te están haciendo es a pura maldad, a conciencia. Eso también es triste. Y me parece que en Lucas 17:3 dices, si tu hermano peca, repréndelo. Y si pide perdón, perdónalo. O si se arrepiente, perdónalo. Ajá. Dice así. Es decir, que sí, mi hermano va a pecar contra mí, pero yo tengo que ver también que él vino con deseo de ser perdonado, porque Dios me está diciendo, repréndelo. O sea, yo tengo la autoridad de parte de Dios
de reprenderte si usted pecó contra mí. Vuelve y dilo así, con la actitud que lo dijiste ahora. Si usted pecó contra mí, yo tengo la autoridad del cielo de yo reprenderlo a usted. Eso me lo manda la Biblia a mí. Ahora, si usted me viene a pedir perdón, pues el arrepentido, también Dios me manda a perdonar. Claro. Exacto, porque las cosas hay que decirlas como dice la Biblia. Sí, lo que pasa es que muchas veces no queremos leer la Biblia. Queremos, esto yo no quiero seguir, ¿verdad?, abundando en el tema, pero es que también no leemos la Biblia. No, ahora cualquier videíto que aparece en redes es el que escuchamos y lo publicamos si nos conviene, si vamos el tirabombas, ahora son tirabombas, bombitas. Si me conviene, yo lo tiro. Entonces, lo que dijo ese clip de tal vez algunos minutos o segundos, ese pequeño clip a lo mejor no estaba correcto. No estaba correcto. No sé, lo que lo dijo en el videoclip, no lo dijo con la intención que usted también está publicando ese video para simplemente ser injusto. Y no todo es bíblico, o sea, todos esos clips que tú veas, no todos son bíblicos. Y ese tema de la injusticia, de verdad que es bueno que usted lo aclare en el día de hoy. Muchas personas que actúan creyendo que eso es normal, como la verdad que te dice la gente que se ha mencionado anteriormente en este podcast. Yo digo la verdad. No, tú lo que me estás hiriendo. Tú me estás hiriendo y tú sabes que tú me estás hiriendo diciendo que tú me estás diciendo la verdad, ¿no? Hay gente que actúa la injusticia sabiendo que es injusto. Porque muchas veces las personas dicen, no, yo actúo, no, eso yo lo dije de verdad, yo actúo con la verdad, pero no es que dicen las cosas en el buen puertorriqueño, pues ella es hermana mía dominicana. Dicen, no, a mí me gusta, yo siempre voy con la verdad. Y a mí nadie me calla porque yo digo las cosas como son, pero no es así, mi hermano, no es así. Usted lo que pasa es que usted es un problemático, así lo voy a decir, una persona que lo que carga es un ego, es más de por ropa, usted lo que se vistió fue de ego. Entonces, ni hace caso, porque no hacen caso, Yonaira. Y yo lo puedo hablar porque yo tengo esa experiencia, tú sabes, en el pastorado, aquí donde tenemos a esas personas que tampoco nos quieren hacer caso, pero andan vestidos de esa injusticia. Y yo creo que eso es algo que se tiene que acabar. Y si no se acaba, nosotras vamos a seguir hablando la verdad de la verdad. ¿Y dónde está esa parte de las personas? Porque es una injusticia. Las personas que tú le pides perdón y no te quieren perdonar. Aunque ya tú te liberaste porque tú lo estás haciendo de corazón, pero igual choca, como que tú dices, pero lo hice de corazón, ¿por qué no me perdono? Y hay gente que te lo dice, no, yo no te perdono. Bueno, yo te voy a dar la aclaración justa y precisa, como tú me conoces a mí, ¿verdad? En el infierno está el trono de Satanás. Y al lado está la sillita esperando a ese que no quiso perdonar, que no tuvo. Es que me gusta decir las cosas como son, como son. Entonces, tristemente, ahí está su lugar, en el mismo infierno, porque no quieren, son injustos. Es que yo veo la palabra injusto, la tengo casi de frente, injusto, injusticia. Y tenemos que saber que si eres una persona que carga la injusticia, ¿qué injusticia? Todo lo que tú haces de maldad, de ese corazón, adrede, sabiendo que lo estás haciendo porque algo te molesta, porque algo no puede salir de ti, porque no eres una persona que puedes hablar, yo digo confrontar, sí, pero todo eso se convierte en ser una persona injusta. Injusta cuando tú quieres ver a los demás caídos en el suelo, que no quiere que se levanten, porque ahí hay muchas cosas, Yonaira. Cuando hay personas que se están levantando, que se están sacrificando por levantarse, ahí es cuando viene la persona que es injusta, con un ego súper alto, súper grande, y tampoco te lo permite. Son ni se levantan, pero tampoco dejan que su hermano se levante. Y a eso hay que perdonarlo. A eso que te tienen el pie ahí, que tú quieres levantar,
Tú te quieres levantar, pero él te tiene el pie, o sea, no te deja. No te deja. Y entonces tengo que perdonarlo. O sea, todavía tengo el pie, no sé si me doy a entender, todavía tengo el pie encima de mí. Y yo sacando el pie para perdonarlo y me siguen oprimiendo y yo tengo que seguir batallando con ese perdón. Es fuerte, Así no es mismo. fácil. Pero la Biblia nos manda a que tenemos que perdonar, porque hay una solución. El que es injusto tiene solución. Claro, El que no perdona tiene solución, porque la Biblia nos da, de cada cosa, nos da un manjar, para que nosotros comamos de ello y podamos ser sanos. claro que sí. Y de verdad, Yonaira, me gustó este tema hoy contigo. Quiero pedir disculpas también porque venía el pastor Nelson y le surgió una emergencia, que no estuvo en su, ¿cómo es? A su favor, y pues ya lo tendremos la semana que viene. Aparte de que vive súper lejos de aquí, so él iba a hacer este sacrificio de llegar hasta acá, pero ya lo vamos a tener con nosotros. Así que no se Y lo pierdan. sí, y ese tema viene fuerte, fuerte, fuerte. Así que nada, le queremos dar las gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Eh, y no se olviden que aquí hablamos la verdad De la verdad. de la verdad y que nos pueden conseguir en las plataformas cuáles. Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, todo lo que tenga, TikTok, todo lo que sea redes, estamos ahí sobre @la verdad de la verdad. Hablemos la verdad de la verdad. Así que un saludito, ¿verdad? Ya a todos los que estuvieron con nosotros. Esperemos que esto sea de mucho agrado para ustedes y que siempre vamos a seguir hablando la verdad de la verdad. Yo sé que no vamos a caer bien, porque ya yo lo he dicho en otras ocasiones, que no vamos a caer bien, que a lo mejor no le gusta lo que confrontamos, pero yo prefiero confrontarlo con la verdad Que con la verdad de la verdad, que con una verdad a media. que con una verdad a media. Así que Dios les bendiga a todos, a todos, a todos, a todos. Gracias por sintonizarnos. Buenas noches.